vamos hasta la vicepresidencia del Estado junto a Andrea Taboada porque estaba en la presentación del libro junto a ministro de la Presidencia, ministro de Trabajo, el libro de Loreta Tellería, a través de una investigación que se ha realizado. Andrea. Buenas noches, Gabriela. Julio, así es, ya ha culminado la presentación del libro Indios y Soldados en Bolivia, esto presentado por la investigadora social Loreta Tellería, con quien me encuentro ahora para que pueda hablar un poco más sobre el contenido que tenemos de este libro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Háblenos, por favor, del contenido del libro que ha presentado el día de hoy. Buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes. Hoy hemos presentado el libro Indios y Soldados, Discurso y Represión Militar en la primera mitad del siglo XX. Y el libro trata básicamente de cómo en un periodo de rebeliones indígenas de alta intensidad, como fue este periodo de tiempo, 50 años, los militares fueron actores protagonistas con un discurso y una ideología altamente violenta y represiva. Entonces el libro demuestra cómo esta represión y esta violencia se expresaba a través de diversas fases, no solo en las rebeliones indígenas, sino también en el cobro del tributo indigenal, en el servicio militar obligatorio, en aquellos procesos de reclutamiento para el servicio militar obligatorio y los reclutamientos también de la Guerra del Chaco. Bien, ¿cuáles son los puntos a resaltar? También veíamos que los ministros estaban acompañando esta presentación, el ministro de la Presidencia y también el ministro de Trabajo. Sí, el ministro de la Presidencia comentó el libro porque él es un académico social que investigó mucho sobre el servicio militar obligatorio. En su calidad de ex militar conoce y ha investigado mucho estos temas. Y el ministro de Trabajo porque él es el que incentiva la publicación de estos textos en su producción laboral del trabajo y por lo tanto ha sido un actor fundamental para que esta investigación se difunda. Bien, estamos en estudios también con Gabriela y Julio, si me permite, por favor, el audífono. Julio, Gabriela, ya les escucha Loreta también para poder hacerle las respectivas preguntas. Hola Loreta, un saludo. Hola, desde Julio. Aviala, aquí desde Obrajes, una congratulación por este nuevo trabajo. Entiendo que está publicado a través de esta iniciativa del Ministerio de Trabajo y no esta vez del CIS, ¿verdad? Quería preguntarte sobre el momento actual de lo indígena a las Fuerzas Armadas. Creo que eso ha cambiado dramáticamente y nos gustaría una mirada refrescante acerca del momento de hoy día. En 10 años han ocurrido cosas significativas de las Fuerzas Armadas, pero por supuesto que hay que leer tu libro para entender, digamos, un trayecto largo y complejo, ¿sí? Sí, yo creo que hacer una mirada de los últimos 10 años en esta relación paradojal, como la llama el libro, entre militares e indígenas, es importante. Yo creo que ha habido cambios sustanciales, por ejemplo, en el servicio militar obligatorio, programas específicos como para vivir bien en los cuarteles. Sin duda ha cambiado esta percepción racista y discriminadora de los soldados indígenas que van a hacer el servicio militar obligatorio. Sin embargo, hay que ver también lo estructural, ¿no? En largo plazo. Todavía este sistema militar obligatorio está destinado a los jóvenes de áreas rurales indígenas del país y los que se dispensan de hacer el servicio o hacen el servicio premilitar corresponden a otros grupos sociales. Entonces no deja de ser un sistema todavía discriminador. Se está trabajando en el tema, los militares hoy en día reproducen y dicen discursivamente que son una institución anticolonial, antipatriarcal. Sin embargo, todavía queda mucho camino por delante para que esto se transforme del discurso a la práctica, ¿no? Creo que todavía falta mucho por hacer y conocer la historia, conocer la relación conflictiva entre militares e indígenas de la historia de Bolivia durante este periodo que es 1900-1950, nos ayuda a desentrañar más allá de lo coyuntural, es decir, son relaciones estructurales que hay que cambiar también con políticas estructurales. Loreta, buenas noches. Gabriela te saluda desde los estudios de Aviala Televisión. Primero felicitarte por el trabajo. Y bueno, prácticamente me respondías en la última parte a la consulta que te iba a hacer, y es que es importante tomar en cuenta la memoria histórica para poder entender el momento en el que estamos y los pasos que tenemos que seguir, y es que no podemos seguir adelante si no estamos pendientes y no sabemos nuestra historia. Y entre la participación de los indígenas, que por muchos años han sido relegados, siendo los principales actores también de nuestra historia, hace que nos pongamos a pensar en esto, ¿no ve? La participación de los indígenas y también de las Fuerzas Armadas en ese nuevo rol. ¿Qué les dirías a los jóvenes, a quienes de repente están en esta etapa y no han vivido
el pasado, no han vivido aquellos momentos duros desde los periodos de dictadura y todo aquello, y tomar en cuenta que estamos en un periodo de democracia y hay que saberla respetar y valorar sin duda alguna. Sí, sin duda es importante conocer la historia para poder proyectarnos hacia el futuro. Yo creo que si los jóvenes puedan leer el texto, pueden entender y conocer un poquito más esta relación conflictiva y paradojal entre militares e indígenas, ¿no? Una estructura doctrinal, ideológica, militar, que veía en los indios como un factor de guerra, como un factor de disciplinamiento, de alfabetización, de civilización en gran parte de la historia de Bolivia, y que hoy en día necesitamos cambiar esa mentalidad y necesitamos que todos los jóvenes que puedan ser parte o no del sistema militar obligatorio, de las Fuerzas Armadas o de la sociedad, conozcan esta realidad y traten de cambiarla. Por lo tanto, como tú decías, Gabriela, es importante conocer la historia para poder ubicarnos en el presente y poder cambiar el futuro. Yo creo que es un estudio importante en la medida que ve un lado no antes visto de las represiones indígenas, de las rebeliones indígenas en este periodo histórico, y es cómo los militares, tanto ideológica y discursivamente, actuaban en este periodo con una visión de racismo, de explotación y de discriminación hacia la mayoría de la población, que en este caso son los indígenas, ¿no? Hace un par de semanas, una investigadora, si se le puede llamar así también, le dijo al diario Página 7 que hoy día las Fuerzas Armadas de Bolivia estaban cooptadas por el poder político y prácticamente los militares de hoy día son simple y llanamente masistas, que ha cambiado dramáticamente la composición, el manejo y la relación de las Fuerzas Armadas con el poder político, a diferencia de lo que eran en tiempos de dictaduras donde mandaban, hacían y deshacían. ¿Cuál tu lectura acerca de estas afirmaciones, Loreta? Yo creo que en la medida en que podamos construir Fuerzas Armadas nacionalistas, no dependientes de poderes extranjeros, en la medida que podamos construir Fuerzas Armadas con una doctrina que valore la soberanía por encima de la subordinación, unas Fuerzas Armadas que valoren la igualdad por encima de la discriminación, el racismo y la explotación a sectores explotados del país, estamos construyendo unas Fuerzas Armadas del Estado plurinacional. Que son más discursos políticos que una verdadera reflexión de que lo que necesita Bolivia son Fuerzas Armadas que respondan al país y a los intereses de la Constitución de un nuevo Estado que es el plurinacional. Por lo tanto, es necesario conocer la institución en el pasado para ver los cambios que hoy en día se está sufriendo y valorarlos, ¿no? Muy bien, Loreta, queremos agradecerte por haber accedido estos momentos a esta pequeña entrevista. Una vez más, las felicitaciones. Y bueno, ahí está el trabajo de investigación. ¿Dónde conseguimos el libro? Exacto, ¿Dónde lo compramos? Yo creo que hay que pasarse por el Ministerio de Trabajo para solicitar un ejemplar. Vale, ahí gracias. está, ahí estaremos Gracias. también. Muchas gracias. Éxito. Gracias a ustedes.